Al nombre de Jesús, la gloria, la adoración, la exaltación y el reconocimiento. Bendecimos y exaltamos la presencia del eterno y sublime Dios. Estamos una vez más aquí en la voz de Dios que señala el camino. Gracias a Dios por esta oportunidad y por estar aquí esta mañana una vez más con usted o con ustedes, con el anhelo, con el deseo de ser bendición para su vida en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Ya he orado por ustedes, sin embargo en esta mañana, en el santo nombre de Jesús, hay sanidad ahora para su vida en el nombre de Jesús. Hay sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad para su mente, para su parte emocional. Hay sanidad en el nombre de Jesús en su parte espiritual. En el nombre de Jesús hay bendición para su casa, para su hogar, para su familia, para su trabajo. En el nombre de Jesús hay bendición en su economía, en su diario vivir con Dios. Hay bendición en este día y la enviamos en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Estamos en la serie Atando el Hombre Fuerte, estamos en la número 23. Y vamos a el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 11, el versículo 23. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga que le será hecho, oído. Bendito el nombre del Señor. Por tanto, porque os digo, de cierto que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bendecido el nombre de Jesucristo el Señor. Vamos a mirar esta mañana, hablar acerca de la duda, atando el hombre fuerte de la duda, atando el hombre fuerte de la duda. Vamos nuevamente al huerto del Edén y vamos a mirar cómo, a causa de un diálogo que tiene Eva con Satanás, Satanás le hace entrar en duda a Eva a través de la tentación, y cuando Eva duda acerca de lo que Dios había dicho, entonces accede a la tentación. Oído, miren el engaño. Entonces se utiliza entonces la duda para alejarse de lo que es la verdad, la realidad. Pero para que la duda me alcance a mí y me retire yo de la realidad, de lo que no debo de retirarme, tiene que venir con astucia, ¿verdad? Tiene que venir con astucia para poderme engañar, claro está. Y la duda hace ver la verdad como no beneficiosa y hace ver la mentira como el camino real que debo de seguir. Imagínense la transformación que hace la duda. ¿Ve? La duda entonces, cuando llega una persona, o cuando los demonios o Satanás usa la duda en una persona, le hace ver lo amargo como dulce. Oído, le hace ver lo amargo como dulce, y le hace ver las tinieblas como luz, y le hace ver lo malo como bueno. Así de sencillo. O sea, le cambia todo el panorama y le hace ver a usted las cosas que no son. La duda causada por los demonios, oído, la duda causada por los demonios lo introduce a usted o introduce a una persona en un mundo de fantasía, de ilusionismo. Y cuando la persona entra en ese mundo de fantasía y de ilusionismo, entonces, claro, se desvía del camino real, del camino que se le había trazado para que viviera y estuviera bien, que fue lo que le pasó
a Eva, porque fue la que fue engañada, ¿verdad? Simplemente Adán la siguió, a él como que no hubo que decirle nada, porque la mujer vino y simplemente, por así decirlo, lo tomó de la mano y lo llevó al precipicio tal cual ella se había ido a causa del engaño. Entonces hay muchas dudas en la vida del hombre, y máximo cuando se va a hablar acerca de Dios, en el hombre hay mucha duda, y mucho más ahora, en este tiempo hay mucha duda, claro, porque miramos cómo la ciencia ha aumentado, y la ciencia muestra una cantidad de cosas. Entonces la poquita fe que había en muchas personas se ha ido al piso. ¿A causa de qué? A causa de la duda. Se ha ido al piso porque la ciencia le ha mostrado cierta capacidad, y entonces el hombre deja de creer en Dios y le cree mejor a la ciencia, sin darse cuenta que lo que la ciencia alcanza, lo que el hombre alcanza a hacer, es porque Dios mismo se lo reveló. Romanos capítulo 1. Por lo tanto, cuando usted mira allí, se da cuenta que lo que ellos han alcanzado y lo que alcanzaron en tiempos pasados, lo alcanzaron porque Dios se lo manifestó, porque Dios se lo dio. Pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, dijeron, esto lo hemos alcanzado por nuestros medios, como muchas personas lo hacen, lo dicen, ¿verdad? Dios, ¿cuál Dios? Soy yo. ¿Por qué? Porque entraron en duda, entraron en la duda, cayeron en la duda, y a causa de esto entonces se desviaron del camino, dudaron de lo que venían creyendo. El niño pequeño entonces se arrodillaba y oraba o rezaba y decía, Dios, ayúdame con las matemáticas, o ayúdame con la geografía, o ayúdame, Señor, a aprender a leer, decía el niño. De pronto muchos dijeron así, luego pasaron al colegio y siguieron creyendo, y cuando llegaron a la universidad, entonces ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque ya no necesito de Dios, entonces ya no creo en Dios. Eso fue lo que pasó exactamente en el jardín del Edén. Satanás, en el contenido de su mensaje dado a Eva, le hizo creer que al comer del fruto prohibido no necesitaría depender de Dios, sino que dependería de sí misma, porque seréis como Dios. O sea, y si uno es como Dios, pues Dios ¿de quién necesita? Pues de nadie. ¿Sí ve? Entonces, si soy como Dios, entonces no voy a necesitar de nadie. Yo voy a ser ¿qué? Un Dios. Así que desde el principio, Satanás ha buscado que el hombre dude de Dios y que crea que no depende de Dios, aunque si bien es cierto, depende de Dios para todo, para todo. El hombre sin Dios no existe. Oído, el hombre sin Dios no existe, porque el hombre es una criatura, y la criatura tiene un creador. Pero el hombre en su ignorancia, y como ha dudado de Dios, en su ignorancia se le olvida hasta que es una criatura, y que como criatura tiene un creador, y que ese creador se llama Dios. Imagínense dónde llega uno a caer. Entonces, cuando yo dudo que soy criatura, o cuando ni siquiera tengo en cuenta que soy criatura, entonces, ¿cómo voy a conocer mi identidad? O sea, dudo de mi identidad. ¿Usted quién es? Entonces la gente habla de lo que hace, porque no sabe quién es, porque duda de su identidad. El trabajo más amplio que Satanás y los demonios hacen con el hombre es que el hombre dude de que Dios lo ama, dude de que Dios está interesado en la vida de él. Satanás y los demonios están interesados en que el hombre dude que Dios tiene un programa de salvación para él. Satanás y los demonios están haciendo un trabajo, siempre han hecho un trabajo en la raza humana para que dude de ese programa tan especial, para que dude de la gracia, para que dude del amor y del cuidado de Dios, y que ellos mismos sean dependientes de ellos mismos, supuestamente, y que ellos son los superhombres, los superdotados, los superinteligentes,
Pero cuando uno va a mirar a estas personas, la sabiduría que tienen es una sabiduría humana que está por encima de la sabiduría de otros humanos, pero cuando se enfrentan a la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría, oía, Dios en su sabiduría, con palabras sin entendimiento y palabras muy suaves para Dios, visita la vida de aquellos que se creen sabios y los deja perplejos, los deja sin piso, porque en la sabiduría de Dios el hombre no conoce a Dios, ¿verdad? No conoce a Dios. Entonces la Biblia dice que el Señor trastorna el consejo de los entendidos a causa de ¿qué? De que se desviaron de Dios. ¿Y por qué se desviaron de Dios? A causa de la duda. En este momento muchas personas, mucho cristiano, duda de lo que la Biblia, la palabra del Señor dice, y cuando no vienen los favores que le piden a Dios en el momento que ellos los piden, entonces duda, olvidándose que Dios, el Señor ya dice en su palabra que todo tiene su tiempo, olvidándose que Él es el soberano, y el soberano pues no se deja mandar de nadie. Él es el soberano del absoluto, ¿cierto? Entonces si usted pide algo y quiere que en un chasquido de dedos todo esté, o sea, quiere saltarse todos los propósitos, todas las metas de Dios, y piensa, allí me va bien, si hago esto me va bien, si digo aquello me va bien, si estoy en ese trabajo saldré adelante, si cruzo esta carrera saldré adelante. Y en todo eso no tiene a Dios en cuenta, porque duda que Dios le puede ayudar, y dice, Dios, si yo no me esfuerzo, ¿a dónde está Dios? Soy yo el que tengo que hacer las cosas. Y resulta que cuando dan esos pasos tan inciertos, porque creyeron más en la voz del enemigo, entonces ¿qué está pasando? Al dudar de la voz de Dios y creer en la voz del enemigo, se desvían del camino, se desvían del propósito que Dios había trazado para sus vidas, y entonces al final del camino se dan cuenta que fracasaron porque se fueron tras un ilusionismo y una fantasía, y se fueron tras de una luz intermitente, una luz que no hay claridad en ella. Entonces dudar de mi existencia, o dudar más bien de la existencia de Dios, o dudar del programa de Dios, me pone a mí sin piso, me pone sin camino, me pone a mí sin algo definido en mi vida. Entonces necesitamos volver a Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios. Necesitamos volver y creerle a Dios. Ayer estaba hablando con alguien, anoche estaba hablando con alguien que había sido o que fue bautizado en el nombre de Jesús y que en algún momento disfrutó de la presencia de Dios según testificó, y entonces hace algunos años se apartó y no volvió a la iglesia, y le dije, ¿usted cree que usted es hijo de Dios? Y se quedó así, como sin saber qué decir, y entonces le dije, si a usted le preguntan cuáles son los pasos para llegar a ser hijo de Dios, ¿usted qué diría? Y el hombre pues trató de decir lo que había que hacer. Entonces le dije, exactamente, si usted es hijo de Dios, si usted alguna vez fue hijo de Dios, en ese momento usted es hijo de Dios. Anoche, antes de ir a la casa de ese hombre, él dudaba que era hijo de Dios, porque Satanás y el pecado, el engaño del mundo, le había hecho creer que ya no era hijo de Dios por la actitud que estaba tomando, o sea, por el pecado que hay en la vida de él. Y le dije, ciertamente usted es hijo de Dios, aunque esté en esta situación, pero tiene un problema de relación con Dios. Lo que necesita es arreglar el problema de relación con Dios, y entonces volver y retomar y avanzar hacia las promesas de Dios. Cuando yo dudo de que soy hijo de Dios, entonces simplemente me comporto como un hijo del diablo, oído. Cuando dudo que soy hijo de Dios, entonces me comporto como un hijo del diablo. Cuando dudo que Dios me oye y me responde y me bendice, cuando yo dudo de eso, entonces voy a la brujería, voy a la hechicería, me desvío del propósito de Dios.
Cuando dudo que Dios me responde la oración, entonces no oro. Cuando dudo que Dios le agrada cuando le canto y le alabo y le adoro, entonces no le canto ni le adoro porque dudo que Dios esté escuchando. Cuando dudo que Dios me ama, entonces yo tampoco lo amo. Cuando dudo que Dios está direccionando mis pasos, entonces yo ando por cualquier camino y tomo cualquier decisión. Cuando dudo que yo soy importante para Dios, entonces Dios también para mí pierde toda importancia. Entonces la duda ha hecho un trabajo enorme en la vida del hombre y en la vida de muchísimos cristianos con los cuales dialogo durante tantos años, durante estos 25 años ya casi cumplidos, que he estado dialogando con la gente con relación a consejería y me encuentro con una cantidad de personas que aunque han andado en el Evangelio una cantidad de años, dudan de su salvación. Hermanos, la verdad, yo no sé si soy salvo. Yo no sé si tengo el Espíritu de Dios. ¿Cómo así? Sí. ¿Y por qué duda usted? Pues hermano, pues como yo no brinco ni hablo otras lenguas, entonces Dios no está conmigo. ¿Cómo así? ¿Y usted recibió al Señor cuánto hace? Hace 10 años. Y usted volvió, y cuando vino el Señor dejó sus pecados, de ser borracho, adúltero, bueno, dejó sus pecados. Oh, sí, claro, no, ¿qué tal? No, yo no. Ah, ya. ¿Y quién le ha ayudado con eso? Pues, dice la gente, pues, y dudan. ¿Usted cree que usted lo ha hecho solo, por su capacidad? ¿O cree que es el Espíritu Santo que lo convenció de pecado, justicia y juicio? ¿O cree que es Dios el que le ha ayudado a salir de esas tentaciones y esos problemas durante estos 10 años? Ah, sí, hermano. Y cuénteme alguna experiencia con Dios. No, yo desde que me arrepentí, pues, o sea, mi vida cambió, sentí paz y las cosas han ido mejorando. He tenido problemas, dificultades, pero he estado ahí permanente y no he dudado de que Dios está conmigo. ¿Y cómo hace usted para decir que Dios está con usted, que no tiene el Espíritu Santo, simplemente porque no ha hablado un lenguaje extraño, que ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo? ¿Verdad? Y no estoy en contra de las lenguas porque no dudo, oiga, yo no dudo que el Espíritu Santo habla a través de nosotros y que el Espíritu Santo puede ponerme a hablar en otras lenguas. De hecho, ya lo ha hecho en varias oportunidades y seguramente volveré a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero si yo no hablo en lenguas, porque 5,000 hablaron en lenguas y yo no hablo en lenguas, yo no me voy a creer que Dios no está conmigo. Porque yo debo estar seguro de que Dios realmente está conmigo y efectivamente está conmigo. ¿Por qué? Por las decisiones que yo he tomado, porque creo en Él, porque creo en su palabra, porque rechazo el pecado, porque vivo en obediencia. O sea, hay un fruto en mí que me lleva a decir que soy hijo de Dios. Pero si yo dudo, entonces, ¿de qué me sirve el haber caminado con Dios 10, 20 años y dudar que soy heredero del cielo? Dudar que mis pecados han sido perdonados. Dudar que mi vida está unida al Señor mediante la sangre gloriosa de Jesucristo el Señor. ¿Cómo es posible que yo dude que mis pecados han sido perdonados y que tengo libre acceso al trono de Dios por la sangre de Jesucristo? Yo no puedo dudar eso. Hermano, no, yo no dudo eso. Pero está diciendo que si no pasa esto o aquello, usted no entra al cielo. Hermano, pues ¿cómo va a creer, hermano? O sea, no dude que usted es hijo de Dios. No dude que usted puede vivir en santidad. No dude que usted puede vencer. No dude que usted puede salir adelante. No dude que Dios ha escuchado sus peticiones y hoy mismo le está contestando y le va a contestar algunas peticiones que usted tenía en su vida. No dude que Dios mañana puede contestar la petición que hace días viene diciendo. No dude que hoy la vida suya puede cambiar. Y no dude que el Señor puede venir hoy. Y no dude que hoy usted también puede pasar la eternidad y necesita tener una buena relación con Dios. Entonces la duda hace un daño impresionante en la vida del hombre, tanto en la vida física o en la vida social, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida familiar. Cuando usted duda de su pareja, la casa se vuelve un infierno.
Simplemente porque usted piensa y comienza a dudar de su pareja, ya usted no trabaja tranquilo o tranquila, usted no está tranquila en la casa, él no está tranquilo en el trabajo. ¿Por qué? Porque duda de la fidelidad de su esposa. Cuando comienza a dudar usted de un hijo, usted está intranquilo porque no sabe dónde está, no sabe qué está haciendo, no sabe cómo va, usted duda. ¿Sí ven? Entonces la duda hace posible que usted vaya al abismo. Cuando usted duda en tomar decisiones y toma malas decisiones, entonces pierde la vida. Por eso mi Señor está diciendo, cualquiera que le dijere a este árbol que se pase al mar, se pasará. Cualquiera que le dijere a ese monte que se pase al mar, se pasará. Entonces la gente, como ese es el mayor desafío de la fe, para mí ese es uno de los mayores desafíos. Porque la gente cree que el Señor está hablando, y es más, lo han interpretado así. No, hermano, el Señor está hablando de un monte de problemas, de dificultades. No, Señor. Él no está hablando de ningún monte de dificultades. Deje de interpretar mal la Biblia, respete la palabra de Dios. Él está hablando literalmente del poder de la fe. Literalmente. Es literalmente. ¿Verdad? Pero cuando yo dudo, entonces no hago nada. Mi fe no me sirve para nada. Cuando yo voy a orar por alguien y en mi oración estoy dudando, inmediatamente pronúnciese en contra de la duda ahí mismo en la oración. A mí me ha pasado. Yo estoy orando por alguien y me visita la duda y de una vez me expreso y digo, reprendo toda duda en el nombre de Jesús. Así que entonces vamos a hacer posible que nuestra fe se fortalezca de una manera tan poderosa que la duda pierda toda fuerza en el nombre de Jesús. Y no se le olvide que la duda y la fe son contemporáneas. No se le olvide que la duda es, por así decirlo, es la máquina, es el objeto, es el laboratorio donde la fe es probada. Oído, la duda es el laboratorio, es el objeto, la máquina, como lo quiera llamar, es donde se prueba la fe. La fe, cuando pasa a través del laboratorio de la duda y pasa al otro lado y está intacta, esa fe es la fe que el Señor dice que si no dudara en su corazón, lo que diga que se hace, se hace. Entonces una cosa es no dudar en la mente y otra cosa es no dudar en el corazón, o sea, con fuerza, con dedicación, o sea, con claridad, ni siquiera visualizar, porque la fe no es visualización. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que no le crea a predicadores que le dicen a usted, visualice, toque, palpe, no le crea eso, porque la fe es lo contrario. La fe es lo que no se ve y usted lo espera, y no lo ve, pero usted lo espera. Eso dice la Biblia, la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús vamos a reprender y a vencer la duda y a echar fuera el hombre de la duda, atar el hombre de la duda y echarlo fuera. ¿Mediante qué? Mediante la fe y la obediencia y la esperanza que las promesas de Dios en nosotros se cumplen. No dude de lo que usted ha hecho con relación a buscar la presencia de Dios. No dude aunque tarde la promesa que le fue dada a usted. No dude porque esa promesa, si Dios la dio para usted, es para usted. A Abraham le hicieron una promesa y pasaron 30 años y a los 30 años Dios le cumplió la promesa. Cuando ya estaba todo, o sea, no había esperanza de nada. Sin embargo, la esperanza de ese hombre estuvo ahí, tanto que alcanzó un nombre bien alto, el Padre de la Fe. Entonces Dios está conmigo. Si yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Yo no lo he hecho fuera, dice el Señor. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Yo estoy creyendo en Él. Y la duda que me visite, duda que despacho en el nombre de Jesús. Porque yo le creo a Dios. Yo creo en sus promesas. Y en el nombre de Jesús le invito a que crean las promesas de Dios y que ate el hombre fuerte mediante el poder de la fe y lo eche fuera de su vida
y viva una vida clara, en paz y en libertad con el Creador. Esta es la voz de Dios que señala el camino a seguir, el camino del triunfo, el camino de la paz, el camino de la fidelidad, el camino de la verdad. Dios les bendiga y feliz día para todos.